de ver quiénes sirven a Dios o quiénes no le sirven. Gloria al nombre de Jesús. Porque en medio de las circunstancias, hermanos, de cada día de la vida, tenemos que, en primer lugar, decir al Señor, confiamos en ti. ¿Cómo? ¿Conforme a qué? A tu palabra, conforme a tu verdad. Porque en la Biblia, alguien dijo que hay 8,000 promesas en la Biblia. No sé si sea eso, yo no me he puesto a contarlas, pero sí sé que hay promesas para mí y que también para usted. Amén. Y contentos en esta mañana por nuestra hermana Claudia, pero también por los que estamos aquí, que podemos estar, hermanos, reunidos en el nombre de Jesús y ser parte del testimonio de Jesucristo, ser parte del testimonio de la palabra de Dios, que hasta el día de hoy la palabra del Señor sigue trabajando en vidas y en corazones alrededor del mundo. Gloria al nombre del Señor, gloria a Jesucristo. Y cierto, hermano, oremos. Yo no digo porque los sane, sino porque crezcan en fe, crezcamos enfermos. Amén, hermano. Gloria al nombre de Jesús. Que crezcamos en fe. Que el creyente, los hijos y las hijas de Dios crean. Crezcamos en fe, hermano. ¿Y cómo es crecer en la fe? Usted agarra la Biblia, usted abre este libro, hermano, y empieza a leerlo, usted va a ir descubriendo, hermano, todas las promesas, todo lo que el Señor enseña, hermano, acerca de nuestra salud, acerca de nuestra gran salvación, acerca de la seguridad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Gloria al nombre del Señor. Porque usted debe estar seguro que si usted se va hoy en este día, Dios recoge su espíritu, usted tiene que saber a dónde va, ¿o no? ¿Sí? Porque ya sea que vivamos o que muramos, somos de quién? Del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Así es que oremos, hermano, dígale al Señor, aumentame la fe, Señor. En estos tiempos aumentame la fe. Entonces, ¿cuándo va a crecer mi fe? ¿Cuándo voy a confiar en el Señor? ¿Cuándo voy a conocer más allá del poder que Dios tiene en nuestras vidas y quiere manifestarse en nuestras vidas, hermano? Gloria al nombre de Jesús. Y le vuelvo a repetir y quede como testimonio a los que están escuchando. Usted en esta iglesia no se va a contagiar. Usted se contagia allá afuera. Es afuera, no aquí. Y se lo digo en virtud del Espíritu, hermano. Usted se contagia allá afuera donde anda, donde camina, donde trabaja, donde puede andar de compras en la tienda. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque yo le he llamado a este lugar un lugar santo. Amén, gloria a Dios. Dije un lugar santo. ¿Sí? Amén, hermano. Santo, ¿por qué? Porque hay uno que lo santifica y su nombre es Jesús. Es Jesús. Yo no puedo venir a enfermarme aquí cuando este debe ser un lugar de ¿qué? De sanidad. ¿O no? Tome su lugar, hermano. Está buena la regañada. Gloria al nombre de Jesús. Debe ser un lugar de ¿qué? De sanidad o de enfermedad. A ver, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. Y no le digo que no tengamos cuidado, si tengan las precauciones como seres humanos que somos, hermanos, pero aliméntese en la fe. Aliméntese en la fe del Señor. Aliméntese en la fe. Y le vuelvo a repetir, aquí no venimos a enfermarnos. Aquí venimos para hacer ¿qué? Pónganme atención, ¿cómo? Sanados. Debe ser un lugar de sanidad. Por ejemplo, Jesús dijo a los que habían convertido en el templo de Jerusalén, lo habían convertido en un mercado. Dijo, esta casa sería llamada casa de ¿qué? De oración. De oración.
casa de oración. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Jesús. El Señor nos ayuda, hermano, a crecer en la fe, a desarrollar esa fe, porque se tiene que echar de ver quién sirve a Dios y quién no le sirve, en qué tiempos, en qué momento voy a demostrar que yo sirvo, que estoy sirviendo a Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Alguien me puede responder en esta mañana? ¿En qué tiempo voy a demostrar que yo sirvo, que estoy sirviendo a Dios? En este tiempo. En este tiempo. En este tiempo, en esos tiempos difíciles. Si la iglesia entendiera y entendiéramos lo que somos, el miércoles mencionábamos algo, que somos la bandera que Dios levantó, la bandera del Espíritu contra la corriente, contra el río, que el enemigo ¿qué? Echó. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Así que el Señor nos ayuda, amén, hermano. ¿Y cómo nos va a ayudar? Si usted se lo pide o no. Si usted le dice, gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Bien, nos gozamos en esta mañana porque tenemos, hermano, el cristiano vive en un convite continuo. ¿Qué es un convite? Gloria al nombre de Jesús. Por ejemplo, cuando usted tiene una fiesta, una reunión en su casa, ¿verdad?, invita a los parientes o a los vecinos. ¿Y qué tienen ahí, hermanos? Un convite. Nosotros es un convite continuo en el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y aún Jesús dijo, bienaventurado, alguien dijo bienaventurado que coma pan en el reino de los cielos. Y miren que somos bienaventurados. Amén, hermano. Alabamos a Jesús. Y vamos a entrar, hermano, en el consejo de la palabra de Dios. Y alabamos al Señor, hermano, que en esta día nuestra hermana Claudia Adame o Nieto, gloria al nombre de Jesús, ¿verdad? Ella tiempo atrás tomó la decisión de que este día quedara marcada el antes y el después de Jesucristo. ¿Cuántos saben que nuestra vida está marcada en un antes y un después? Que la misma historia humana está marcada antes y después de ¿qué? De Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Ese que vino a partir nuestra historia, nuestra vida. Él la separó un antes y un después. En esta mañana, ¿qué va a quedar atrás? ¿Y qué va a aparecer delante de tu hermana desde el primer segundo en que ella salga del bautismo? Mucha gente se bautiza, pero no entienden por qué. No han entendido en sí todo, no solo el simbolismo, sino la eficacia, la seriedad, que es ser bautizado en el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Porque marca muchas cosas, no solamente es perdón de pecados, no solamente es el perdón, hermano, de los pecados que Dios le concede al hombre a través de la invocación de su nombre. Con ello trae, hermano, por ejemplo, ¿cuántos saben el Salmo 133? A ver, ¿alguien me puede decir qué dice? ¿Qué comienza el Salmo 133? No lo lean la Biblia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. ¿Quién? A ver, dígalo, ¿quién? ¿En qué? En armonía. ¿Sí? Porque ahí envía Jehová bendición eterna. Ahora, ¿cómo nosotros, los hombres, los seres humanos, a quienes se nos llama hermanos, se nos dice que es bueno? ¿O cómo podemos tener comunión los unos a los otros? Hay un proceso. Gloria al nombre de Jesús. Es un proceso para que un día lleguemos a tener comunión los unos ¿qué? Con los otros. Para que allí envíe Jehová ¿qué? Bendición y vida eterna. Quiero que abra su Biblia en Romanos 6,
en el nombre de Jesús. Como le digo, el bautismo, hemos hablado del bautismo, hermano, pero no solo, quiero decirle, no solamente que es para perdón de pecados. No solamente es para perdón de pecados. Verso Romanos 6, en el nombre de Jesús. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia que abunde o crezca? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y luego le pregunta a usted bautizado, a usted que ya fue bautizada, me pregunta a mí, que si no sé, que si no entiendo, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido ¿qué? Bautizados en su muerte. Qué tremendo que tome su lugar. Que Pablo le esté preguntando a la iglesia que si no sabe. ¿Ah? Que le esté preguntando a los hermanos que si no saben. Aleluya. Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿qué? En su muerte. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué, hermano? En vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más que, porque el que ha muerto ha sido justificado el pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también, ¿qué cosa? Viviremos con Él. ¿Dónde morimos? ¿Dónde hemos muerto? ¿Dónde? En el bautismo. Ahí cuando usted, los que hemos sido bautizados, fuimos, hermano, morimos y fuimos justificados del pecado, y así como morimos, así también creemos que viviremos ¿con quién? Con Él. Aleluya. ¿Con quién vivimos? A ver, no escuché a nadie. ¿Con quién vivimos? ¿Por qué vivimos con Cristo? Porque hemos sido bautizados en Él. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Para en adelante del bautismo, hermano, vivamos la vida de Dios. ¿La vida de quién? De Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Le vuelvo a decir, si Pablo pregunta, ¿qué no sabéis? Habrá dentro del cristianismo, de los llamados del nombre de Jesús, quien no sepa, hermano, lo que es el bautismo. No significa el perdón de pecados tan solo, es morir en Cristo, es morir al pecado, es morir al mundo, para darle una ¿qué? Vida nueva. Gloria al nombre de Jesús. Mira, hermano, Hechos 2. Gloria a Jesús. Aleluya. Mire, Hechos 1. Porque dije, el capítulo 133 dice, mirad cuán bueno y qué, y delicioso es habitar los hermanos juntos ¿en qué? En la armonía. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesús. Nomás quiero que note, hermano, el versículo 15, y luego vamos a ir al 2. En aquellos días
Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, dijo. Y dijo, ¿cuántas personas había? ¿Cuántos hermanos había? Aproximadamente. ¿Cuántos? 120 hombres y mujeres estaban reunidos en esa ocasión y estaban esperando la promesa que Dios les había dado, que no se fueran de Jerusalén hasta que fueran investidos con poder de ¿qué? De lo alto, hasta que experimentaran la potencia de Dios, porque ellos habrían de ser testigos del Señor a todo el mundo. Le darían testimonio al mundo quién era Cristo. ¿Quién era Cristo? Y tenían que dar testimonio del poder de Cristo. ¿Cuál es el poder de Cristo, hermano? Que aún Él levanta, ¿qué? A los muertos. Por eso dijo, no se maravillen esto, cuando dijo, vendrá la hora en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. ¿Sí? ¿Cuáles muertos? En el principio hablaba de los muertos espirituales, de aquellos que vivíamos, ¿en qué? En pecado, porque Corintios capítulo 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, hermano, hermana, que nosotros éramos cierto tipo de personas. Gloria al nombre de Jesús. Que éramos cierto tipo de personas con cierta conducta, con ciertas prácticas, alabando el nombre de Jesucristo. Pero que un día fuimos, mire, vamos a ver, hermano, pero quería que notara que eran aproximadamente 120 personas. Gloria al nombre de Jesús. Verso 9 del capítulo 6 de la primera de Corintios. Aleluya. Ninguno está aquí porque éramos santos, ¿verdad? ¿Ah? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. ¿No sabéis, dice el verso 9, que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino ¿de quién? De Dios. Verso 11. Usted se puede ubicar según su forma de vida que usted haya llevado. Y esto eres algunos, mas ya habéis sido ¿qué? ¿Sí? Ya habéis sido lavados. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de qué, hermano? Nuestro Dios. Mire, aquí hay algunas cosas para que usted entienda. Si Dios me pudo quitar a mí lo borracho. Si usted se fija aquí, hermano, aquí habla de afeminados, ¿verdad que sí? Y habla de los que se echan con qué? Con varones, que hay algo de diferencia. Gloria al nombre de Jesús. Y yo he hecho esto. Hay quien tienes hombres que tienen costumbres afeminadas. Usted no conoce a nadie. No ha visto a nadie. Pero hay otros que se echan con qué? Con varones. Y si Dios está diciendo que quitó la borrachera y quitó lo avaro, significa que el afeminado y el que tiene por costumbre ir contra la naturaleza misma puede ser cambiado. Amén. Puede ser transformado. Amén. Y muchos han sido, gloria al nombre del Señor. Y la justificación del mundo, hermano, la justificación del mundo, hermano, hermana, gloria al nombre del Señor. A veces el que toma el vicio del borracho, de tomar, no tiene justificación, pero a veces el que practica el feminismo, el afeminado, hermano, aplica una justificación que así nació. ¿Sí o no? Nadie nace así. Nadie nace así.
Porque Dios nada más hizo ¿qué? Hombre y mujer. Nadie nace así. Se hace por costumbre, por lo que usted quiere llamarle, o por un espíritu engañador. Aleluya. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? O porque se hace por vicio, por decir así, o por un espíritu que le ha engañado. ¿Cómo puedo decir que yo tengo cuerpo, me veo en un espejo y tengo cuerpo de hombre, tengo todos los ingredientes de un hombre, y cómo va a decir que soy mujer? ¿Quién me está engañando? ¿Quién me ha engañado? Bueno, aquí dice, estos eran ¿qué? Algunos, pero ya no lo son. ¿Por qué ya no lo son? Porque han sido ¿qué? Justificados ¿en qué? En el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu ¿de qué? De nuestro Dios. Hayamos sido lo que hayamos sido, hermano, por la gracia de Dios fuimos alcanzados, fuimos perdonados, hermano, y además fuimos ¿qué? Santificados. ¿Cuántos santos hay aquí? ¿Cuántos santos hay aquí? Levante sus manos si usted se considera que es santo. Hemos sido santificados por el Espíritu ¿de qué? De nuestro Dios. Hermano, y si valoráramos y entendiéramos, hermano, acerca de la seguridad que hemos adquirido, recibido, hermano, alabado el nombre de Jesucristo. Mire, hermano, hermana, aleluya. En la Revolución Mexicana hubo un tiempo, hermano, cuando la guerra cristera, hermano, muchos archivos de los juzgados civiles en las presidencias municipales, los archivos fueron quemados. ¿Qué le quiero decir con esto? Actas de matrimonio, actas de nacimiento, actas de difusión fueron ¿qué? Quemados. No hay resto de eso. Por el nombre de Jesús. ¿Qué le quiero decir? Su nombre como ser humano puede ser borrado de esta tierra. Puede ser borrado. Por el nombre de Jesús. Puede ser borrado de esta tierra. Pero cuando usted vino al Señor, cuando usted ha sido justificado, cuando usted entendió el bautismo, que el bautismo significa morir con Cristo, la muerte de Cristo, y que como Cristo resucitó con un nuevo cuerpo, también usted al salir del agua se le dio una nueva ¿qué? Vida. ¿Dónde fue puesto usted? Hebreos capítulo 12, en el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Verso 22. Sino que hoy sabéis que acercado, Hebreos 12, 22, al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, ¿qué? La celestial, a la compañía de ¿qué? Si usted pudiera dimensionar en qué ambiente usted camina o se mueve, alabado el nombre de Jesús. Si pudiéramos entender cuál es el mundo que nos rodea a nosotros como hijos e hijas de Dios, como la iglesia de Cristo, gloria al nombre del Señor. Yo creo que esta es una gran verdad, es la verdad de Dios. Que nos hemos, ¿qué, hermano? Que nos hemos acercado a la ciudad del Dios vivo. No tenemos un Dios muerto. ¿O sí? No. Su Dios está muerto. No. Él está vivo. Aleluya. Aunque dice la Biblia estuvo muerto, mas aquí que vive ¿qué? Por los siglos de los siglos. Aleluya. A la compañía de muchos millares de ¿qué? De ángeles. Gloria al nombre de Jesús. Amén, aleluya. Vuelvo a repetir, y a veces me da, no sé, hay cristianos que mejor piensan que los reptilianos andan entre nosotros y no piensan que tenemos a nuestro favor millones de ¿qué? De ángeles. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Verso 23. ¿A dónde va a ser
reunida o unida nuestra hermana Claudia a la congregación de qué? De los primogénitos que están escritos ¿dónde? En los cielos. A Dios el juez de todos, a los espíritus justos, hechos ¿qué? Perfectos. ¿Dónde está el nombre de? ¿Dónde fue escrito? Está escrito el nombre de Claudia. En los cielos. ¿Eh? ¿Dónde? En los cielos. Gloria al nombre del Señor. Hay personas que les gusta cambiarse el nombre, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Usted se lo cambió, hermano? Original. Gloria a Dios. Hay hermanos que les gusta cambiar. Gloria al nombre de Jesús. Y a veces uno les habla por su antiguo nombre, porque así los conoció uno, ¿no, hermanos? No les digamos por el nombre antiguo. Pero su nombre ya fue escrito. ¿Dónde? ¿Dónde, hermano? En los cielos. Aquí podemos ser borrados y nuestra memoria puede ser borrada y vamos a ser olvidados el día que, hermano, que nos vayan y nos sepulten. Con el tiempo nadie se va a acordar de nosotros. Téngalo por seguro. Téngalo por seguro. Dice la Biblia que luego somos puestos ¿en qué? En el olvido. Y aún, ¿sabe quién más es puesto en el olvido? Los justos de Dios. ¿Se acuerdan más de Pedro Infante, verdad que sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero del justo que habitó, que caminó en la tierra, ¿quién se acuerda? Y así dice la Biblia, que los justos luego somos puestos ¿dónde? Hermano, pero estamos en la memoria ¿de quién? De Dios. Dios no se olvida. Un día oiremos la voz de Cristo, hermano, decir que nos levantemos y nos vamos a levantar. Así hayamos muerto a 100 años, 1000 años, 200 años, hermano. Un día los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios y se levantarán unos para vida eterna y otros para condenación ¿qué? Eterna también. Alabamos a Jesucristo. Pues ahí la hermana va a ser hermana reunida. En primer lugar, a la compañía de millones de ¿qué? De ángeles. A la congregación de los primogénitos. ¿Sabes qué es primogénito? El primero. ¿Sí? En el mundo habemos millones de habitantes. Simplemente China tiene como 3.000 millones de habitantes. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Hermano, hermana, pero aquí, y yo no sé qué tanto usted cree al Señor, le ha creído al Señor. Dice la Biblia, Santiago 1:18, que por su voluntad fuimos engendrados por su palabra para ser primicias ¿de qué? De su criatura. Mire, hermano, mire, hermana, el Señor antes de hacerle un favor al mundo, y lo hace constantemente, hace salir el sol para ricos y qué, y pobres, hace llover ¿para quién? Para justos y injustos. Pero cuando dice primogénitos o primicias, dice el Señor que Dios piensa primero en mí que en el mundo. Amén. Amén, amén. No sé si usted vive esa realidad. Y sé que muchos no vivimos esa realidad, porque lo podemos ver en las circunstancias. Gloria al nombre de Jesús que rodean al creyente. Lo hemos visto y lo vamos a ver, hermano, en hombres y mujeres que no crecieron y no ejercieron la fe del Señor. En primer lugar, no estamos solos en el mundo. La Biblia dice que los ángeles son espíritus ministradores enviados a favor nuestro, de los que hemos de ser herederos de tan grande salvación. Gloria al nombre de Jesús. ¿Desde cuándo yo tuve un ángel a mi servicio? ¿Quiere que le diga? De todas las antiguas amistades, nada más yo vivo. Y andamos en lo mismo. ¿Desde cuándo alguien cuidó de mí? ¿Desde cuándo? ¿Y por qué?
porque iba a ser heredero de una salvación que tan grande. Sí, que me puedo morir, sí, y me muero en paz, y me muero con esperanza. En el nombre de Jesucristo. El Señor a los primogénitos, a los enlistados. Hay una larga lista, hermano, hermana, pero no por muy larga que sea de lista, hermano, y escrita en los cielos. Ahí tiene que brillar. Ahí brilla ¿qué? Su nombre. Gloria al nombre de Jesucristo. Les he hablado del rico y de Lázaro, el que recogía las migajas. Cuando ambos murieron, mire, el destino que, si puedo decir destino, la suerte que hemos escogido, los que hemos sido bautizados, que por la gracia de Dios nos hemos sometido a esa ordenanza. Jeremías dice que los que se olvidan del Señor van a ser escritos ¿dónde? En el polvo de la tierra. Escriba su nombre, ahorita que se vaya allá afuera, escribe su nombre. Ahorita lo escribe. Y cuando regreses, y regrese el miércoles, viernes, hasta el otro domingo por costumbre, va y busca su nombre ahí. Va y lo busca. ¿Estará su nombre todavía ahí? No. Por eso cuando el rico muere, no se menciona su nombre. Se menciona el de quién? El de Lázaro. Porque si vemos la escritura, Lázaro ¿dónde estaba cuando murió? En el paraíso. ¿En el seno de qué? De Abraham. ¿Por qué no aparece si aparece Lázaro? ¿Y por qué no aparece el nombre del rico? ¿Sabe por qué? Porque se olvidó de Dios y su nombre fue escrito ¿dónde? En el polvo. Así de sencillo. Así de fácil. Yo lo creo eso, no sé usted, iglesia. No sé usted, iglesia. Entonces, la hermana, está escrita en los cielos. Hermana, ha sido congregada a Dios. Ha sido reunida con los espíritus de los justos hechos. ¿Qué? Perfecto. Nuestra hermana, ¿dónde va a ser reunida? La Biblia dice que vendrían del oriente y del poniente, del norte y del sur, y se sentarían con los príncipes de su pueblo. ¿Dónde nos hemos de sentar? ¿Dónde fuimos sentados? Junto a Abraham, junto a Isaac, ¿y con quién? Con Jacob. Allí hemos sido reunidos, alabado del nombre de Jesucristo, con los príncipes de su pueblo, con Isaac, con Jacob y con Abraham. Gloria al nombre del Señor. ¿Que Abraham no es el padre de la fe? ¿No es el primero que se menciona como hombre de fe? Amén. Pues ahí fuimos reunidos con él. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora sí, Hechos 2, hermano, en el nombre de Jesús. Poderoso es Dios. Amén, aleluya. Estamos ciertos, yo creo que la hermana está cierta en qué nombre debe ser bautizada. ¿Sí? ¿En qué nombre fuiste bautizado, Isaías? ¿En qué nombre fuiste bautizado? ¿Ah? En el nombre de Jesucristo. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ¿qué? Ser salvos. El que diga otra cosa es mentiroso. El que diga otra manera es mentiroso. Solo en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, cuando oyeron el mensaje a través de los labios de Pedro y del resto de sus hermanos, de aquellos 120 que estaban reunidos, y que vino el Espíritu de Dios y se derramó abundantemente sobre ellos, y glorificaban a Dios en estas lenguas, y daban a conocer en las otras lenguas las maravillas de Dios, los prodigios de Dios, alabado el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor, porque para eso sirvieron las lenguas en ese día, para que el Evangelio fuese ¿qué? Proclamado. ¿A dónde? Vamos en una, si me permite una comparación, ese aparato que está ahí, ¿a dónde está llevando el Evangelio? ¿Eh? Hasta donde alcance, ¿verdad? Allí había hombres de todas las naciones, hermanos, debajo del cielo en los días aquellos, en los tiempos. Ahí había hombres que hablaban diferentes lenguas, tenían diferentes idiomas.
Pero estaba escrito que Dios derramaría de su espíritu ¿sobre qué? Sobre toda carne. ¿Qué significa? Que toda nación, que toda tribu, que toda lengua y que todo pueblo iba a oír un día el mensaje de Dios. Amén. Y ahí comenzó la proclamación del Evangelio. En la lengua en que aquellos hombres eran nacidos. Podían tener en común que hablaban arameo, hebreo, como era el idioma de los judíos. Hermano, pero ellos tenían otro lenguaje, otras expresiones, otras maneras de expresar los sentimientos, otras palabras para presentar los amores o los odios o las vergüenzas, como usted quiera llamarle. Pues en esas lenguas el Señor les habló. Y uno no entendiendo, dijeron, estos hombres están borrachos. Hermano, pero gracias a Dios, hermano, aleluya, porque hay quienes sí entienden el mensaje de Dios y lo entendieron. Dice el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. No solamente le preguntaron a Pedro, sino también a quienes, a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Sí. Pero ya vimos que no solamente es para perdón de pecados, ¿o sí? Para ser nuevas criaturas, nuevos pensamientos, nueva manera de mirar las cosas y de entender las cosas. ¿Sí? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don ¿de qué? Del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Le estaba hablando esto a las personas que estaban ahí, que era para ellos aquella promesa y para los hijos de ellos. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, pero no solamente fue para esa generación de hombres y de mujeres. No solamente fue para la generación que oyó el mensaje a través de Pedro, lo que el profeta Joel dijo y escribió y habló. No solamente era para esos padres y esos hijos, hermano, dice, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, ¿qué? Llamare. Una realidad, hermanos, no es el que corre ni el que quiere, sino ustedes están agradecidos porque es Dios el quien tuvo misericordia, el que tiene misericordia. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Bendito el nombre del Señor. No es el que quiere ni el que corre, sino que Dios tiene que, del que Dios tiene que misericordia. Cuánto valoramos la misericordia de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Que usted era un borracho, que usted era un avaro, espero que no lo sea, un maldiciente, o lo que fuera, usted ya no lo es, porque ha sido perdonado y ha sido justificado por el Espíritu de nuestro Dios. Gloria a Dios. No es que, hermano, no se vaya con la ciencia de que el homosexualismo es de nacimiento, no. Es un espíritu. ¿Y dónde tiene su...? ¿Y por qué Dios permitió eso? Porque el mismo hombre cambió la gloria de Dios. Hizo de Dios un objeto, un animal, un ave, una bestia, o aún hizo de Dios la imagen de un hombre corrupto. Transformaron su gloria y por eso Dios también cambió o permitió que la mente de los hombres se cambiara. ¿Me está entendiendo? ¿Me está entendiendo dónde está su origen en el homosexualismo? En el lesbianismo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Es un origen espiritual, no de nacimiento. Dios no hizo tres, Dios hizo dos. Es más, Dios nada más hizo uno. Y de ese uno sacó a la mujer. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Alabamos el nombre del Señor. Amén, amén, aleluya.
Y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos ¿de qué? ¿De qué? ¿De esta qué? Perversa generación. Mire, les iba a decir más que no le puedo dar, hermano, las plagas, las epidemias no van a traer arrepentimiento a nadie. Está escrito. Está escrito en la Biblia que ni así se arrepintieron de qué, de sus obras, de sus hechicerías, de sus abominaciones. Esto que usted está viendo no va a producir arrepentimiento, y lo que viene, porque vienen cosas peores. Amén. Deje que se descongele el Ártico, deje que emerjan los gases que están sepultados ahí, porque dice la Biblia que Él tiene escondidos en los tesoros de la nube, los tiene escondidos para el día de la angustia. Lea Job 28 y lo vaya al internet. Usted que no está en internet, vaya y busque no sé, se me olvida la palabra correcta, termostato o algo así, y a usted le van a escribir lo que hay debajo de las tierras congeladas, virus de miles de años sepultados, una cantidad enorme de gas metano. Y si la tierra se está descongelando, se puede descongelar, ¿qué va a salir? Es en los tesoros de la nieve donde Dios tiene escondidos las cosas para el día de ¿qué? Del mal. Y usted se asusta con el corona. La iglesia asustada, en pánico. Gloria al nombre de Jesús. Busquemos al Señor ahorita. Búsquelo por sus hijos. Conságrese al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al Cordero de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Sed salvos de esta ¿qué? ¿De esta qué? Perversa generación. ¿En qué generación vive usted? ¿En qué? Dice: sed salvos. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué, hermano? Bautizados. Y al ser bautizados, hermano, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, con el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían común todas las cosas, y vendían sus propiedades, sus bienes, y las repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Verso 47. Alabando a Dios y teniendo ¿qué? Favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿qué hacía? A ver, díganlo, ¿qué hacía el Señor? ¿A quiénes? Añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser ¿qué? Salvos. Ahora, ¿cómo vivía esta iglesia? Que el pueblo cayó en temor y alabaron a Dios. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cómo vivían? En primer lugar, déjame decir una cosa. Alguien aplica más Romanos capítulo 13, donde dice: sométanse a los gobiernos. Los jueces están puestos para los malhechores. La ley es para los malhechores, no es para el cristiano. La ley humana fue puesto para los transgresores. Gloria al nombre de Jesús. Gloria. ¿Sí me está entendiendo? Usted lea Romanos detenidamente y usted va a decir: ¿para quién fue puesta la ley? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. No nomás es hablar por hablar. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Hay leyes humanas que usted tiene que respetar. El alto, ¿o no, hermano? El pagar impuestos,
Pero alguien dijo, considere usted que es justo. ¿Será justo obedecer a los hombres antes que a Dios? ¿Ah? ¿O está la iglesia de hoy en día? ¿Ah? Es que Romanos 13 dice, ¿qué dice Romanos 13? Conforme a su fe. O el 14, ya no sé ni cuál es, estoy confundido. ¿Qué dice Romanos? Y luego usted véalo desde el punto de fe. Los apóstoles dijeron, consideren, no podemos dejar de hablar. No podemos dejar diciendo, ya no prediquen ese nombre, han llenado a Jerusalén de ese nombre y además nos quieren echar la sangre de ese hombre entre nosotros. Y consideren que es menester obedecer ¿qué? A Dios antes que a los hombres. Si ahorita no puede, la iglesia no puede, el día que diga que ya no predique. El día hasta que uno va a ver un día que le cierren el aparato ese, le van a cerrar YouTube, el Face a la iglesia. Aliméntese ahora. Amén, aleluya. Alimentemos ahora, hermanos. Ejerza fe. Es tiempo de ejercer fe. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. No, pero si usted le da el coronavirus, tómese una taza de hirviendo, con leche y un limón, unas 3 aspirinas hirviendo y luego se la toma con miel virgen, mire. ¿Juzga usted cosa difícil? ¿Juzga usted cosa difícil? Así como de la naturaleza sale la enfermedad, también la naturaleza nos da que la sanidad. ¿Puede alabar a Jesús? El día de gozo, no te tristes, hermanos, hombre. Simplemente, hermano, tenemos que ir más allá de lo que es el bautismo. El bautismo no solamente es perdón, no solamente es remisión de pecados. Gloria al nombre de Jesús. Es el nacimiento, una nueva vida. Y usted era esto, era aquello, sí, pero un día oímos, amístate ahora ¿con quién? Con Dios. Y por ello tendrás paz. Y te dirá que bien. Y dice, miren tus ojos, ¿por qué? Por mis caminos. No, usted puede vivir en armonía, hermano, como el Salmo 133. Si en primer lugar usted no ha nacido de nuevo. No puede tener comunión. No. Los hermanos son aquellos que, hermano, que han nacido de nuevo, que sus pecados han sido perdonados, que han sido añadidos a la iglesia, hermano. Gloria al nombre de Jesucristo. Ayer me habló un hermano, dijo, hermano, ha tenido bautismos. Que unas jovencitas, pues no falta el chismoso. Dijo, me habló alguien y me dijo esto, sí, hermano, y mañana tenemos otro. Le digo, pues hay de gotita en gotita, el asunto es que no estemos quietos, ¿verdad, hermano? Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Dios sigue obrando, hermano. Dios sigue trabajando. Pero note los privilegios. Nuestra hermana, ¿dónde está escrita? En los cielos. Mi madre no tuvo acta de nacimiento, se perdió. Mi padre tuvo que reclamarla también, porque ellos nacieron, mi padre nació, su infancia, su niña fue en tiempo de la Revolución Mexicana. Gloria al nombre de Jesús. Mis padres les tocó eso. Es que a mi madre, un juez civil le tuvo que inventar un acta. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Pero déjame decirle algo, Colosenses. Aleluya, gloria a Dios. Colosenses. Bendecimos el nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Gloria a Jesús. Aleluya.
Mire, Colosenses, capítulo 2, verso 12. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Dije 14, ¿verdad? 12. Oh, sí, 12. Sepultados con Él. ¿En dónde, hermano? En el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Y vosotros, y a vosotros, estando muertos ¿en qué? En pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos, ¿qué, hermano? ¿Todos qué? Es que Dios no deja nada sin perdonar. Todos, hasta los que usted ni cuenta se dio que era pecado. Todo. Porque usted tiene que ser una nueva criatura. Amén, hermano. Y lo dice el verso 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio